Hola mis amados hermanos, tengan un cordial saludo a nombre de Dios Todopoderoso y de mi Narcisa de Jesús Martillo Morán. En el día de hoy seguimos contando su historia, su camino a recorrer. En el día de hoy vamos a hablar sobre los caminos de mi bella Narcisita, camino a los altares. Es un pequeño proceso, o sea, digamos, fue un largo proceso, pero fue una referencia muy corta. Pero bueno, eso es lo importante, dar los pasos así. Se habla en los caminos a los altares de Narcisa de Jesús Martillo Morán, mi bella virgencita. Se dice que cuando fue a Perú, ahí se empezó la veneración, la promulgación de los milagros que ella hacía, de las cosas maravillosas que ella daba. Se divulgó las cosas que ella hacía por sus hermanos, por la comunidad, y de ahí empezó la peregrinación de las personas a llegar junto a nuestra Virgencita, la cual en ese mismo instante se, se la nombraba ya como la venerada Narcisita de Jesús Martillo Morán. En ese entonces, ¿por qué le pusieron venerada? Porque la veneraban, la adoraban como una virgen por sus milagros, por las cosas maravillosas que ella hizo, por los demás, porque estaba ahí cuando más se la necesitaba. Por eso la veneraban, la adoraban, ¿sí? Entonces pasó el tiempo para que ella, ese fue el primer paso, la veneración por sus maravillosas cosas que ella hizo. Por eso fueron, dice, el primer camino que dio para llegar a los altares, ser venerada, Narcisita de Jesús Martillo Morán. Luego después pasó el tiempo y de tantas cosas recibidas, tantas maravillas recibidas de mi Virgencita, después de, para después de ser de lo que fue una venerada, sea beatificada, como yo ayer en el otro capítulo decía que había que hacer un largo recorrer, un largo proceso para que llegue a otro escalón en su vida, a los altares, en su camino por recorrer a los altares, ¿verdad? Entonces, y ahí pasó, dice que para hacerse de venerada Narcisita de Jesús, a Beata Narcisita de Jesús, surgió un milagro inmenso, muy conocido, que fue muy investigado científicamente, como yo decía, con tantos pasos, tantas cosas estrictas para llegar a un paso al que se quiere lograr desde la veneración, santificación, veneración, beatificación, santificación y virginidad, ¿sí? O sea, ser una virgen. Ahora, para que Narcisita de Jesús, después de ser venerada, llegase a ser una, para que sea beatificada, bastó con haber el, logrado a través de Dios Todopoderoso un milagro de un chico joven que se le curó un cáncer terminal que tenía en la frente. Y por eso fue la razón, la prueba que se le otorgó
para que ella llegue a ser la beata Narcisita de Jesús Martillo Morán. Lo mismo siguió el tiempo y muchos milagros más siguieron cada día, cada instante surgiendo para que a través del tiempo, el otro paso muy importante que se pudo dar sobre Narcisa de Jesús de beata y de beata Narcisa de Jesús pase a Santa Narcisa de Jesús, el milagro que bastó para poder, claro, no es un milagro, o sea, digamos, no fue un milagro indesierto que se lo lanzó así, bueno, hubo un milagro y ya fue santa. No, fue muy investigado, como todos los milagros fueron investigados, también el milagro para que sea santificada nuestra Virgencita hubo un milagro en el que una chica que nació, ¿cómo lo puedo decir? O sea, digamos, una chica de nacimiento tuvo problemas en sus partes íntimas. Ella nació con un problema natural, que como mujer, ella se sentía que estaba no completa, se puede decir, en lo que ella, en su corazón, en su mundo de mujer, como mujer, ella no se sentía y tanto clamaba a Dios, tanto pedía a su Virgencita, hasta que un día, para que la Narcisita fuera santificada, bastó solamente un algodón ungido en la Virgen, a través de ungirlo en nuestra Virgencita Narcisa de Jesús Martillo Morán, para que ella se lo frote dentro, o sea, sobre su cuerpo, sobre su parte que estaba afectada. Entonces ella hubo un milagro de que ella se transformó en una mujer completa, se puede decir, como ella se sentía incompleta. Ahora ella, con ese gran milagro investigado, después de que ya la chica se surgió en ella ese milagro, ella lo publicó, lo anunció, y ahí después bastó ese gran milagro de la chica para que ella fuera una santa. Asimismo, o sea, digamos, los caminos a recorrer son tan largos, pero tan, o sea, digamos, tan complejos, diríamos, complejos, no digo, no es un gran problema, pero sí complejos. ¿Por qué? Porque son basados en grandes investigaciones para poder dar un paso a cada tiempo de la historia de nuestra bella Narcisita de Jesús, nuestra Santísima Narcisita de Jesús Martillo Morán. Y como digo, ahora esos fueron los 3 pasos esenciales en su vida. Primero, veneración, beatificación. La veneración, como dije, fue por muchos milagros recibidos. Beatificación por haber sanado a un chico joven de un tumor terminal en la frente.
santificada por haber sanado a una chica joven de ver transformado una parte de su cuerpo, mejor digo, la parte íntima, como mujer de su cuerpo, y transformarla en una mujer sin cirugía, en una mujer completa, sin cirugía. ¿Ya? La única cirujana a través de Dios que puso su mano poderosa fue mi Virgencita Bella. Ella fue la única cirujana que bastaría con frotarse un algodón ungido por mi Virgencita para ella quedar normal como toda mujer. ¿Ya? Fue un milagro recibido, ¿no? También así fue los otros milagros. Antes de ser santa, también hubo un milagro del Señor que tenía un tumor en el cerebro. También fue un gran milagro que también fue publicado. Pero sin embargo, o sea, digamos, también ese milagro también fue llevado a la casa episcopal, donde estaba el papado, a Roma. Fue llevado a varios lugares para investigación de un señor que él tenía un tumor en el cerebro, el cual también, eso fue antes de ser santa, cuando todavía era beata, ¿no? Cuando era beata todavía, él le, se le, se le cumplió un milagro de que le iban a operar el cerebro, pero él, gracias a Dios, no se operó, y gracias a mi Virgencita no se operó. Fue ella quien puso su mano poderosa para poder sanar el tumor maligno que tenía en su cerebro. Era un señor mayor, tenía bastante años de edad, y ya el señor, era una operación bastante riesgosa, y el poder divino de mi Virgencita lo sanó. Claro que no está vivo en la actualidad porque ya falleció, pero fue un maravilloso testimonio de mi Virgencita maravillosa, que ella lo sanó, lo operó, solo por fe se sanó, y la Virgencita puso su mano poderosa sobre él, ya, para sanidad. Y así esperemos que tanto como han pasado todos a través de los tiempos, los pasos, los caminos para llegar a los altares, dice, para cada paso, para llegar a los altares, ha tenido un largo recorrer, ¿no? Entonces, ahora, Dios permita, muy pronto sea que lleguemos a tener otro lapso más, el de virginidad. La Virgen, yo sé, siempre digo, todos los días me cansaré de decir, mi Virgencita, ella, tengamos fe en Dios Todopoderoso, que mi Virgencita, que mi Santa Narcisita algún día pasará a ser nuestra Virgen Narcisa de Jesús Martillo Morán, la cual nosotros como devotos nos enaltecemos ante su presencia por tal ascenso, por tal cambio de su vida espiritual, su vida, por sus milagros que le brinda a todos quienes creemos en ella y a quienes no creemos. Porque algo, ayer iba a comentar, sino que siempre pasa algo, pero bueno, nunca nos demos por vencidos, nunca. Siempre tendríamos algo que dar,
Por decir, ayer cuando hablábamos de las virtudes de la violeta, yo di un testimonio de mi oído. Hoy día le ruego a Dios y apartándonos un poquito, pero basado en la fe. Yo esto le comentaba ayer sobre mi milagro sobre mi oído. Hoy día le puedo compartir con todos ustedes que así como mi narcisista de Jesús ha hecho mucho, ha orado y ha hecho muchos milagros en mí, también yo antes tuve una operación de un flujo, de una hemorragia que se puede decir menstrual. Yo cada vez, desde que tuve la primera menstruación, tuve un sangrado bastante profuso que el médico de cabecera del Hospital de Santo Domingo de los Colorados de los Sáchiras, él me atendía y él me decía, o sea, decía, a mamá le preguntaba, pero ¿cómo es el sangrado de la niña? Y mamá le decía, como toda una mujer adulta. Y lo que sabe como palabras normales, y nos mandaba decimos, como toda mujer parida, decimos, lo normal es decir la palabra parida. Parida es cuando uno pare y da a luz. Entonces yo era como una mujer parida, que le llaman, ya sangraba tanto, no como una niña, no como una niña jovencita, sino como una mujer más mayor que ya había dado a luz. Se me venía bastante sangrado, hasta de un mes, que como yo siempre comento, yo digo a mis amistades de confianza, yo les sé decir, en ese instante yo nunca pensé casarme, porque yo decía, yo más paso solamente sangrando que buena. Pasaba más tiempo solo sangrando y 4 o 5 días buena. Pero ¿qué pasaba? Tenía que yo, para sobrevivir y no morir de una leucemia, de una anemia bastante grande, de mucho sangrado que tenía que estar con las vitaminas ahí. Yo era como, me decían a mí, Esperancita, otros me dicen Teresita, tú estás clavada como Jesucristo, me decían a mí. Le digo, ¿por qué? Porque tus manos están perforadas, tus venas están perforadas de tantas vitaminas que te pones, de tantos sueros, decían allá las personas, o sea, las vías le llaman suero. Dice, de tantos sueros que te pones, porque yo me ponía por vía intramuscular, yo me tomaba por vía oral, me ponía tantas vitaminas porque yo, para poder resistir las hemorragias y mantenerme bien, o sea, las personas que me veían, solamente los que sabían mi problema, yo no le contaba, qué sé yo, a un varón, sino solamente a las mujeres, porque es un caso muy delicado. Ahora sí no siento complejo de contar, de dar testimonio de lo que en mi vida. No me importa, yo ya soy más mayor y uno ya cuando es mayor ya no tiene complejo, no siente vergüenza. Como toda mujercita, jovencita, tiene vergüenza siempre de hablar de las cosas íntimas. Así yo sentía muchas cosas, o sea, digamos, hablar de las cosas que me acontecían a mí. Entonces, bueno, pasándolos al milagro que pasó en mí, que obró en mí, fue algo inesperado. Le digo así, pasa de que la esposa de mi tío, él llamaba Urbano Vélez, hermano de mi madre. Ella un día llegó a mi casa y se había enterado de que un señor tenía a San Francisco de Asís y que por medio de él, a través de sus oraciones, él sanaba a los enfermos. Nuestro
Santísimo, yo le digo, San Francisco, él obraba a través de él, ¿ya? Él tenía su imagen bendita en un lugar, en una casa, donde se reunía bastante gente a buscar sanidad. Yo le acompañé a la esposa de mi tío. Entonces lo único, o sea, como terrenal o como un sacerdote, como un líder religioso, yo cuando fui a acompañarla a ella me hizo una pregunta a mí, me dice, quiero saber algo, me dijo a mí. ¿Usted vino a acompañar o usted cree en las cosas de Dios? ¿Usted cree en la divina oración, en las peticiones? Dios mío, perdóname, yo digo entre mí. Fue, el- sería el segundo milagro que después le cuento el otro. No sé si ahorita alcanzo, le cuento el otro milagro que recibí que fue tan maravilloso también, ¿ya? Entonces, mire, de ahí, cuando ya entonces me dijo él, si usted cree en los milagros, escuche la oración, escuche el mensaje, y si no, este, no me votó, sino que me pidió, me dijo, dice, si no, bueno, dejemos un espacio en una parte de la entrada donde estaban todas las personas, pues no. Entonces yo digo, yo sí creo, le dije, yo sí creo, porque ya había tenido una sanidad que no sé si ahorita se lo pueda contar. Es un milagro tan maravilloso lo que tuve yo también, ya, que yo tenía, y sino que con lo que ya murió mi madre, se confundió una radiografía de las evidencias del otro milagro que después le cuento, o no sé si ahorita. Bueno, entonces de ahí pasa de que él me dijo, dice, bueno, yo le pedí, si no hay espacio para poder entrar, yo le dije al Señor, amigo, le digo, ¿sabe qué? Déjeme aunque sea sentarme en la puerta de su casa, que me bastaría con eso para escuchar el mensaje de San Francisco de Asís, de los milagros que él hacía. Bueno, entonces él me dijo, cuando ya pasó todo el tiempo, se oró, se proclamó, se dijo, se daban testimonio de sanación, se daba testimonio de las cosas que habían acontecido a través del tiempo, ya, a través de las que iban a peregrinar ahí donde el Señor, a través, por intermedio de San Francisco de Asís, él sanaba, daba sanidad a todos los enfermos. Entonces yo le había pedido, déjeme, aunque sea, le pedí, aunque sea en la puerta de su casa, déjeme ahí, para escuchar la santa palabra, para escuchar los testimonios. Y él me concedió mi petición y me dejó en la puerta de la casa. Entonces él, ya viendo que iban pasando poco a poco, dando su testimonio, después de que ya iban siendo atendidos, ya iban saliendo las personas, unos se quedaban, otros se iban, y íbamos recorriendo paso a paso, sentaditos en unos banquitos sencillos. No era una sala elegante, no era una sala con tanta que mueble fino, porque para donde está Dios, Dios no ve espacio, ni lugar, ni estancia. Dios está con nosotros y los milagros existen, así sea en el aire, al aire libre, que nosotros pidamos con fe. Ahí surge el milagro. En la casa de él era una casa humilde, una casa muy humilde. Amén, 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 querida. Dice John Carlos Fernández, mi niña Narcisita es muy milagroso. Amén, amén. Sí, ella es muy milagrosa, como siempre le he proclamado. Mi Virgencita siempre hace muchos milagros que hemos recibido. El Señor ya me dejó, verá, me dejó en la puerta y yo seguí pasando ahí, sentadita en el banco, ¿ya? Sentadita en el banco,
y ahí ya pasó que todos terminaron de hacerse atender. Entonces ahí vino el señor y ya no quedaba casi nadie a atender, todos solamente esperaban las oraciones finales, los que se quedaban y los que se iban, bueno, porque tenían mucho que viajar, porque no solamente de ahí, eso fue en el Carmen Manabí, Puerta de Oro por Santo Domingo de los Áchilas. Ahí fue donde surgió mi milagro de sanación del flujo de sangre que yo tenía, ¿ya? En una casa, ¿ya? Pasa de que ahí entonces, como le decía, bueno, ya el Señor llegó, entonces Él oró por mí, pidió por mí, y me dio, Él pidió, me dice, ¿qué tienes, hermana? ¿Qué tienes, hija? ¿Qué te pasa? Me dice, ¿qué sientes? Yo le dije, mire, tengo un problema, yo tengo un problema de flujo de sangre. Ya le expliqué todo con lujo y detalle, mi problema de salud, que no solamente lo tenía yo. Me enfermé por primera vez, o ya de enfermarse, decimos nosotros, menstrué por primera vez a los 12 años de edad. Desde ahí fue se podría decir un tormento, un sufrimiento con esas hemorragias que yo tenía, porque no era un sangrado normal, yo tenía hemorragias, ¿ya? Entonces de ahí el Señor me dijo, mire, Él me dijo que le diera mi fecha de nacimiento y me preguntó mi fecha de nacimiento y mi fe. Yo le dije, yo tengo fe yo tenía fe en mi Santísima Dolorosa, ¿ya? Entonces yo soy devota de la Virgencita y de San Francisco de Asís, mi papá, él es devoto de San Francisco de Asís, pero yo ahorita había venido por acompañar a la esposa de mi tío, pero en cambio, viendo tantos testimonios, y ya en mí ha surgido un milagro muy maravilloso también, casi cerca, o sea, digamos, el milagro que surgió en mi plus fue cuando yo tenía 25, ya iba a cumplir mis 25 años de edad. Imagínense ustedes cuántos años yo sufrí, y no por descuido de mi mamá, no por descuido de papá, porque ellos estaban ahí, luchando por mi vida, luchando por mi salud. Ellos le decían, tal médico es bueno, igual, no andaban de médico en médico, pero el médico era un médico de confianza, porque él había sacado, o sea, él primero experimentaba con el tratamiento natural, a pesar de ser un médico, medicina general, especializado, también tenía especialidades. A pesar de ser así, el primero, medicinas naturales, mandaba remedios naturales. Como todos conocen, a los médicos se les regala los laboratoristas mandan a los distribuidores, a las farmacias, a los hospitales, a dar como regalía medicamentos, ¿ya? Entonces, como para comprobar, o sea, ellos lo hacen a manera de prueba, y entonces eso se los manda para que los médicos las utilicen, ¿ya? Entonces pasa de que yo ya había visto un milagro en mi hermana, ¿ya? Un milagro, una sanación en mi hermana. Entonces yo ya mamá más cada día acrecentaba su confianza en el médico. Se llamaba Gustavo Domínguez, que gracias a su buena colaboración, gracias a su atención, gracias a los méritos que él se ganó como médico, como muy entendido, ¿ya? Porque ya ante él empezó en el Hospital Augusto Ega de Santo Domingo de los Áchilas, de ahí se hizo el nuevo hospital que se llevó el nombre engrandecido, gracias a Dios,
de Gustavo Domínguez en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Por qué? Porque él era un excelente médico, ¿ya? Un excelente doctor. Bueno, entonces él me atendía. Pero bueno, como él iba haciendo el milagro acá, el Señor, como el señor que acá me sanó, entonces me dijo, verá, él me dijo, ¿tienes fe? Yo le dije, sí. Yo sí tengo fe en los milagros, ¿ya? Entonces él me dice, me preguntó mi fecha de nacimiento para anotar en un libro. Él no tenía una historia clínica, sino que un cuadernito anotaba su nombre, su apellido, para llevar según él, o sea, de las personas que él atendía y cuál era el problema de salud que uno tenía, ¿no verdad? Entonces yo, fue basta con que yo ya había tenido un milagro, un grande milagro. Ya había visto muchos milagros en mis hermanos, y todo, mi mamá, mi papá y todas esas cosas. Entonces, yo bastaría. Yo le dije, yo sí creo. Ya, entonces él me dijo, si crees que San Francisco y así te va a sanar, espera de él, que él va a obrar en ti y vas a sanar, me dijo. Un hecho increíble, pero verídico. Yo en ese mes fue el último momento que hubo hemorragia. Él me dijo que me tomara un té con toda la fe del mundo, con toda la fe del mundo, y con ese té me dijo, tenga fe que se va a sanar. Y yo digo, no, con poca cosa uno se puede sanar. Y yo me tomé con toda la fe del mundo ese té que él me recomendó, un té de hierbitas sanas. Algo increíble, lo puedo decir, mire, el té que él me dio, ¿sabe qué fue? Las raíces, las raíces de la cebolla blanca que uno come en la comida. Imagínense, ¿saben decir? Por milagro, uno hasta con una raíz que se tome, esa raíz lo va a curar. A mí me dijo que me tomara ese té, ¿ya? Ese té, y me lo tomé, yo cogí, él me dijo, de acuerdo a mi fecha de nacimiento, me contó, me dijo, dice, verá, dice aquí, le salen, aún no recuerdo bien ya en este momento, bueno, pero me sumó y me dijo, bueno, usted con esta raíz de cebolla blanca, que le llamamos nosotros los manavitas, cebolla blanca, usted tome 3 raíces, me dijo a mí, me acuerdo tanto, ese milagro fue tan maravilloso, que solo con tomarme ese té me sané. Yo cogí ese té, me lo tomé con toda la fe del mundo y entregándome a San Francisco de Asís. Bueno, y ahí pasó, como ya les dije, él obró en mí, nunca más hubo hemorragia, yo me curé, yo me sané, jamás hasta el día de hoy, gracias a Dios y al Señor que puso sus manos, su empeño en el nombre de San Francisco de Asís, me curé, me sané y hasta ahora estoy sana. Nunca más flujo, solamente los sangrados ha habido por mis 3 cesáreas que he tenido. Y ahí ya no sangré por la nariz, que siempre sangraba, yo no podía recibir un pequeño sol, porque eso me producía sangrado por la nariz. Quizás cuantos mis amados hermanos tengan fe o no tengan fe, pero estoy dando testimonios vivos de la fe, que la fe
cuando uno tiene fe, todo se logra, todo se logra. Y ya como le dije, yo tuve ese milagro maravilloso, ya no tuve. Yo siempre ese milagro, yo lo cuento, lo doy de testimonio a las personas que los milagros existen, que yo me curé, solamente con eso me curé. Y la fe, porque dice, hay personas que dicen, ¿por qué crees en la cruz? Nosotros acá en Manaví celebramos el Día de la Santa Cruz, que es el día 3 de mayo. Dicen las personas, no creas en ese palo. ¿Ya? Son personas de poca fe. Pero la Santa Cruz también ha hecho muchos milagros, ¿no? Ha hecho muchos milagros, ¿sí? Entonces, saben decir, no creas en ese palo, que eso es confeccionado por el hombre. Pero Dios le da poder al hombre para que pueda hacer una cosa, para que pueda hacer algo y lo haga con amor. Esas son las cosas, o sea, digamos, y tanto así que Dios en nosotros siempre siembra esa fe, ese amor. El que no tenga fe, que no tenga. Así como los tiempos de Noé, unos creyeron en Noé, el enviado de Dios, que le decía que suban al arca, que iba a haber un diluvio, pero la gente no quería escuchar. Seguía, dice la palabra de Dios, seguían tomando, bebiendo, seguían bailando, disfrutando de las cosas del mundo, pero nunca hicieron caso omiso a Noé, un enviado de Dios, un enviado que él hizo el arca. Por eso se dice el arca de Noé, con tanto enaltecimiento. Nosotros, cuando se habla del arca de Noé, es un momento de reflexión, de meditación, para decir que aquellos que no creen debemos de creer. Ya. Yo digo, si somos incrédulos, por decir en el caso del arca de Noé, si se dijo, Noé decía suban, que va a haber un diluvio, no querían subir a último rato, ya cuando se cerraron las puertas, ya todos los animales entraron al arca de Noé con todos los, dice, cada uno con su pareja para seguir quedando y para que la humanidad siga adelante después del diluvio. Entonces, así como la gente no quiso creer en los tiempos de Noé, también ahora vemos personas que no creemos. Porque yo en un milagro le doy fiel testimonio. Y eso lo recalco. ¿Saben por qué lo voy a decir? Porque yo digo así. Yo tenía fe en los santos. Sí tenía fe en los santos de esa nación. Pero no creía que una persona que estaba tan cerca de Dios, una persona que era amante de las cosas maravillosas que Dios da, iba a sanarme. Yo no creía en el caso. Verá, este es otro testimonio de vida. Eso era cuando yo tenía 13, serían, sí, 13, ya para 13 años tenía yo más o menos. Había nacido un sobrino mío. Mi hermana todavía estaba convaleciente y yo la fui a cuidar. Yo tan pequeña, pero tan madura, yo atendía a mi hermana, a mi cuñado y al niño que para yo lo bañaba, yo lo tenía porque mi hermana estaba delicada. Bueno, entonces yo de ahí
este, había estado yo con una amiga, habíamos estado, yo estaba así sentadita en la casa de ella, descansando un rato. Entonces ella cogió y bueno, y la aguja no la dejó incrustada en donde estaba bordando, sino que la aguja parece que la dejó encima en la parte encima donde se guardaban todo, un anaquel donde estaban todos los pañales de mi sobrinito, donde estaban sus colonias, sus cositas de atender, ¿no? Desde que él fuera a nacer. Ahí tenían todas las cosas guardaditas. Entonces pasa de que ahí, eh, pasa de que deja la señora, deja la aguja de bordar que ella bordó. Estaba bordándole a todos los pañalitos, le estaba poniendo las iniciales, le estaba poniendo un adornito en la otra esquina. Y a ella le encantaba bordar. Entonces ella, bueno, dejó la aguja no incrustada en la costura, sino que la dejó ahí nomás así. No fue por descuidada, sino que por cosas de la vida se olvidó. Bueno, eso ya después ya me comentaba, que ella, es verdad, bueno, ya pasa de que así fue, ¿verdad? Yo me fui donde una vecina mía, que ella por el cariño después me nombró de madrina, ¿no? De madrina de un santo. Ahora somos comadres. Bueno, entonces ahí ella me dio una, no sé si ustedes conozcan, para los que conozcan, una batea. Batea es una cosa de madera que se fabrica, pero ella la batea siempre me la prestaba con tanto cariño y ella era tan así, tan amorosa. Me llenaba el agua porque decía ella para que ayudarle rápido a que termine más rápido. Lavaba los pañalitos, la ropa del niño, de mi cuñado, de mi hermana, de todas las sábanas y todo. Bueno, entonces yo me gustaba espercudir la ropa, o sea, espercudir, o sea, así, así. O sea, sacudirle primero, sacarle todo lo que era el polvo, la mugre a la ropa. Y pasa que en los pañales, cuando ya me tocó la tina, porque yo era por tina organizada, cuando ya me tocó la tina de la atención a mi sobrinito, ahí estaban los pañales. Y sobre los pañales había caído la aguja, una aguja de mano que le llamamos, ¿ya? Esa aguja de mano, en eso que yo estaba, ya había percudido toda la ropa de los mayores. Aparte, había puesto lavado la batea y estaba para percudir los pañales del niño, porque eso me gusta percudirlo muy aparte, siempre la ropa aparte. Ya, entonces yo lo percudí los primeros pañales y ahí estaban los pañalitos que estaban un poquito más que había hecho, como decimos nosotros, la caquita, había hecho el niño, estaban un poco amarillos. Entonces yo los percudí con mucho más fuerza, con mucho más energía, expresión. Entonces en eso que yo hice así, lo único que sentí un track pasó de que no sé si pueda mostrarle, pero no tengo, o sea, secuelas no me queda, no me queda. En esta mano, aquí, aquí. En esta parte, aquí exactamente, ¿no? Aquí donde está mi dedo, ¿ya? Aquí en esta venita que pasa aquí, ahí con lo que estaba percudiendo la ropa, se me quebró la aguja y se me quedó incrustada ahí. Pero ahí la vena tanto, o sea, esa vena lo que me pasó, me crecía y me crecía y yo lo que hacía era me presionaba duro. Y en eso que me presionó, me presioné con mucho más fuerza, me presioné duro y sentí un track. ¿Pero qué? Era porque se había incrustado así. Era por decir, en esto tenemos los dedos así, ¿verdad? Se había incrustado entre los tendones de este dedo con este de acá, en la parte de acá, en la muñeca que le llamamos acá. Aquí en esta parte se había incrustado. Y los últimos dedos en sanarse por si fueron así, ¿ya? ¿Ah? Así. Entonces en estos dos dedos que están acá, estaba acá incrustada, según las radiografías que fueron tomadas. Y ahí estaba la aguja. Entonces el médico, la dimensión, le valoró que la aguja que se me había quedado incrustada ahí era de más o menos
un poquito más de 1 centímetro se me había quedado incrustada aquí dentro de mi mano. Ya, entonces esa aguja que se me quedó ahí incrustada, ¿no? Esa aguja que se me quedó incrustada ahí, este, ya me llevaron, cuando ahí después me llevaron a Santo Domingo, pero no estaba el médico de cabecera, estaba de gira. Entonces el doctor Domínguez no se encontraba, sino que me habían remitido donde un traumatólogo, donde un neurólogo, para que me preparen porque yo estaba psicológicamente destrozada, porque yo ya no dormía, el dolor me mataba. Digo, también me dio gangrena, me inicié con gangrena, porque ya no me curaba. Yo no me curaba. Aquí en la parte donde había entrado la aguja era negro, como el carbón. Y así esta parte, toda esta parte, que no sé si puedo mostrar, de aquí más o menos, casi hasta el codo, tenía, tenía ya todo casi como rojo, como parduzco, o sea, el brazo ya lo tenía, mi brazo ya era todo morado. Y no lo podía mover, mi brazo estaba sobrecaído, ya estaba como un forme, había quedado torcido, así, había quedado torcido, porque los tendones se me habían doblado y ya el brazo quedó así. Y yo ya no podía, solamente con mi mano izquierda podía hacer, limpiarme, lavarme mi cara, todo con la mano izquierda. Y aprendí con mi manito izquierda a atenderme, ayudarme un poco a mí, ¿ya? Y con mi derecha, que estaba malita. Bueno, ahí me llevaron donde el doctor, el cirujano, dijo, ya me prepararon psicológicamente, pero yo tenía mucho temor, de verdad que yo sí que le tengo miedo a las operaciones, digo la verdad. Y ahí, cuando, bueno, ya el cirujano dijo que, el traumatólogo dijo que había que operar, que ya no había nada que hacer, entonces ya dieron la orden de que tenían que cortarme el brazo porque ya estaba tomando, ya estaba casi queriéndose voltear para, para coger, o sea, la aguja que dice que mientras va en contra no hay peligro, mientras coge la vena, corre, no sé si los que no han escuchado, para que sepan, cuando la aguja coge vena, porque a mí sí me cogió la vena, pero ya estaba a punto de quererse regresar, porque de todas maneras yo tenía mi mano así, pero sin embargo, o sea que con un pequeño movimiento que ya mi mano empezara a movilizarse, porque mi mano ya no se movía. Entonces me decía que con un pequeño movimiento bastaría para que la aguja cogiera de nuevo la vía, o sea, la vena, y que pasara, porque yo ya tenía gangrena, les digo a ustedes. Así les digo, de verdad. Yo tenía gangrena y avanzaba hasta la parte de arriba. Y tenía mi brazo ya negro, morado, amoratado, todo para acá arriba, todo, todo. Ya no podía mover. Entonces ahí, el papá le dijo a un médico, le dijo así. Y yo digo, mi papito tan lindo. Él dijo así, dijo papá, Dios, para que le dijo, dice, él, no sé, que Dios, si es una mentira piadosa, como decimos nosotros, él le dijo, mire doctor, a uno le dijo, dice, voy a buscar dinero. Cuando a otro le dijo, pero sí va a regresar, le dijo el cirujano. Le dijo, sí, sí, vuelvo. Pero él no quería regresar, él quería verme completa. Él no quería que yo me operara. Tampoco quería que me operara, él quería que yo me quedara completa. Decía, porque yo, mi amor, mi hija, yo no quiero verla con un miembro menos de su cuerpo. Porque si le cortan su bracito, le cortan parte de mi vida, me decían a mí. Cuando, bueno, y entonces cuando ya le dijo otro doctor, cuando antes de salir lo siguió y, y le dijo, pero sí la va a operar, le dijo.
Le dijo, sí la voy a operar. Y después cuando se lo quedan mirando y le dijo papá a él, dicen, no, no la voy a operar, prefiero verla muerta. Le dijo así al otro doctor porque había un tercer doctor que lo siguió, como que le dijo, ¿será que el otro le dijo, no está muy decidido, parece que no se lo ve decidido, sígalo? Entonces ahí viene, y ahí viene y entonces le dijo, pero sí la va a hacer operar. Le dijo no, a él sí le dijo no, no la voy a operar, porque yo no, prefiero verla muerta, le dijo así, pero completa. Así le dijo papá. Y yo me fui en lágrimas, me puse a llorar. Yo decía, Dios entre mí, por Dios, mi papito que tanto me quiere, mi padre que tanto ama a mis hermanos, a nosotros. Y yo escuchar en sus labios esa palabra de que prefiero que se muera, pero no operarla. No sé, yo me sentí devastada, yo no sé, yo me sentía con sentimientos encontrados. Yo decía, no puede ser que mi papito haya dicho que prefiere que yo me muera. A lo cuando ya se aleja el doctor, ya papá le dijo, ahí estábamos, ya había una junta familiar de todo, había bastante familia. Cuando una de esos alguien le dijo, uno de mis primos, que era hijo de niña, mi, mi primo le dice, tío, ¿y por qué no la llevamos donde le llamaban las hermanitas? Eran unas hermanitas religiosas independientes que ellas sanaban a través de la oración también, ¿no? Eran muy milagrosas, o sea, hacían muchos milagros ellas acá en la tierra. No sé si todavía existirán, no sé si ahorita en este momento o después que vean este video se enterarán o pregunten para que vean que sí es verdad que en Santo Domingo había las hermanitas que le llamaban, las hermanitas de Santo Domingo de los Áchilas. Ellas hacían muchas cosas maravillosas, había muchos milagros prodigios. Bueno, entonces ella, mire ahí, yo llegué ahí y me senté. Hasta en ese entonces yo creía en todos los milagros, pero no una sanación espiritual, le digo la verdad. No creía en una sanación espiritual, espíritu divino sí, pero una sanación espiritual a través de los hombres, yo no, digamos, no, ese fue el primer milagro espiritual que yo recibí, que ya le estoy hablando, fue cuando yo estaba bien pequeñita, yo tenía serían como unos 12 añitos, 13, estaba así más o menos, que fue en ese entonces cuando yo ya estaba, como fue cuando yo todavía estaba recién creciendo casi, ¿no? 12 a 13 años yo tenía más o menos. Para ser más exacta, tenía ya casi cumplido los 13 años cuando me pasó eso, me aconteció eso. Ya, entonces y ahí y ahí me llevaron allá. Dijo, tío, llevémosla a la Teresita, llevémosla allá, dice, donde las hermanitas. ¿Se acuerda? Dice, cuando curó, dice, a la esposa de mi tío. Uy, se acordaron. Entonces ese fue un milagro maravilloso que contaron. Uy, ¿verdad? Dice, sí, dice. Algo que no se lo creía, pero se lo vio, se lo palpó, se lo sintió. Es un milagro maravilloso que ese sí cualquier rato se lo cuento porque es algo yo cuando cuento ese milagro es un milagro no de mentira, no de engaño. Es otro milagro maravilloso que basado en ese milagro me llevaron a mí. Me llevaron a mí donde las hermanitas. Y ella me dijo que me sentara frente a ella, me pidió bondadosamente, me dijo que me sentara frente a ella para, para orar por mí.
Yo decía de entre, yo no, yo me senté, obedecí lo que ella me decía, pero yo no tenía, o sea, tenía fe en los santos, que había sanidad. Pero las sanaciones espirituales, yo aún digo la verdad, es malo mentir. Yo no tenía mucha fe en las sanaciones espirituales. Yo decía, no, solamente el único que cura es Dios. Y los santos, yo creía en todos los santos, yo creía en lo que le llaman las estampitas, los santos, los cuerpecitos de los santos. Yo creía, yo sí tenía mucha fe que ellos me curaban, pero nunca creía que a través de un hombre, que a través de la oración iba a sanarme. Y peor aún ahí, que ya era ya un caso terminal de mi mano con gangrena y toda la cosa, cuando yo tenía esa aguja, me iba a sanar. Bueno, me llevó ahí porque el primer milagro que en mi vida surgió, me llevaron ahí donde ella. Entonces ella oró por mí, pidió, y me dijo, ella sí me preguntó mi nombre, yo le dije mi nombre, y ahí me senté. Cerró sus ojitos, oró por mí, y ahí después me dijo que suspendiera todos los medicamentos. Algo insólito, pero es una dádiva, una regalía de Dios. Que ponga en esas manos poderosas, en esa mente poderosa, mi sanidad. Bueno, entonces ella tanto lloró por mí un lapso de tiempo, y después me dijo, verá, usted lo único que tiene, yo sí siempre le comento a las personas con la oración, no sé cuáles eran los santos de la devoción de ellas ahí, pero eso sí, ellas sí nunca dijeron a través de qué santo con toda su fe sanaban. Pero bueno, yo me sané. Entonces, mire, yo ahí, ellas oraron por mí, rezaron por mí. Entonces de ahí me dijeron, verá, me dijeron a mí que que me dice, suspenda todos los medicamentos, ya no use medicamentos. Si usted desea, úselos. Si no, suspéndalo ya, porque usted se va a sanar. Usted se va a sanar porque siento que va a haber la sanidad, me dijo a mí. Yo todavía un poco medio incrédula, porque yo digo, bueno, me sanaré, no me sanaré. Mire cómo son las cosas. A veces hay personas, yo por eso digo, a los que creyentes y no creyentes, como que Dios le dice, voy a orar en ti, para que creas que si hay un Dios, para que creas que si hay milagro. Eso pasó en mí. Yo no creía en los milagros a través de una persona. Pero con eso me acrecentó mi fe, que a través de la oración de una persona puedo sanarme. Mire, entonces de ahí ella me dijo, mire, suspende los medicamentos, hijita, y póngase, dice, me mandó solamente, cómprese una cajita, no sé, para los que conozcan, una caja de bronchodermine. Eso tan barato que es en la farmacia. Es casi regalado. ¿Ya? Me mandó una caja de bronchodermine. Eso fue todo. Una caja de bronchodermine y consígase, dice, gasolina. Se me va a poner, dice, dos paños de gasolina con un hisopo, o sea, digamos, un paño de lienzo o cualquier telita que sea de hilo. Haga mójela con gasolina, me dijo así, mójela con gasolina y póngase un pañito por la mañana y un pañito por la noche. Y después cuando ya se seca por dos, o sea, cada vez de mañana y de noche, que me ponga. Bueno, yo todavía casi sin fe, yo lo hacía, ¿no? Yo lo hacía, mire, hasta dónde llega la incredulidad del hombre. Yo casi sin fe lo hacía los primeros días.
Y ahí cogía yo, me ponía igual, yo obedecía, pero no creía mucho. Y ahí cogía y el, ¿cómo? Me ponía el pañito con gasolina. Me dijo, déjelo secar dos veces, o sea, una vez se seca la gasolina, otra vez se seca la gasolina y ahí ya se deja. Se saca y ahí se flota todo el brazo hasta donde está todo rojo, ya, con la manito que puedes, sobre así. Bueno, yo bien obediente y me incrédula todavía, pero cuando cada día que iba pasando yo me hacía lo mismo, lo mismo. Cuando vi que ya iba saliendo del color, mire cómo fue pasando las cosas. Empecé a mover dedo por dedo, se empezaron a movilizarse los dedos. Y yo empecé a sentir que el milagro estaba ahí, que el milagro estaba surgiendo en mí, que esta parte donde yo ya podía alzar mi brazo, empecé el color morado que tenía acá arriba de mi brazo, ya fue tornándose en color natural. Entonces ahí se fue acrecentando mi fe en la oración. Yo dije, no es verdad que sí hay sanidad, porque en mí estoy viendo la obra. Estoy viendo que a través de la oración sí hay sanidad. ¿Ya? Sí hay sanidad. Y yo con eso, solamente con dos cosas. Y ella también me mandó después. Dice, ahí poquito a poco se toca su manito, la otra con la que puede, se toca y se va, conforme se va explotando, se va sobando su manito enferma. Ya, y ahí logré alzar mis manos, logré mover mis dedos y poco a poco la gangrena desapareció en mi mano morada. En el nombre de Dios y en el nombre, le digo, en el nombre de los santos de la devoción de las hermanitas, no sé con qué santo, pero con toda la fe del mundo. Yo nomás tenía en ese entonces mi madre dolorosa. Yo le digo, Dios mío, madrecita dolorosa, ayúdame. Ayúdame que a través de los santos de la devoción de las hermanitas me cure. Yo tengo fe que me voy a curar. Si ellas oraron por mí y tenían fe y me dijeron, me dieron la firme convicción y esperanza que yo me iba a sanar. Y yo, sin fe empecé, pero terminé con toda la fe del mundo. Por lo verídico, por lo que yo palpé dentro de mí. Gracias a Dios, aquí tengo mis dos manos. Tengo mis dos manos aquí, que lo doy como testimonio. Mis manos aquí. No me quedé inútil. Con ellas puedo hacer todas mis cosas. Con ellos puedo hacer todas las habilidades. Gracias a Dios. Y le digo siempre a las personas que cuando nosotros somos pobres, demos gracias a Dios por nuestra pobreza. Porque si mis padres hubieran tenido mucho dinero, no hubiera pensado dos veces. No, primeramente el médico. El médico da la última palabra y punto, y se acabó, y usted se me va a operar. No hubieran hecho eso. No hubieran recurrido, porque muchas veces cuando hay dinero, a veces hay poca fe. Y doy gracias a Dios por haber nacido en un hogar pobre, por haber nacido en un hogar pobre y de fe. ¿Ya? Por eso doy gracias a Dios, porque eso es maravilloso. Yo siempre digo, yo doy gracias a Dios por haber nacido en un hogar humilde, porque aquí el que nace, muy pocos son los que tienen dinero y tienen fe. ¿Ya? Porque solamente nos acordamos de Dios cuando estamos necesitados. Nos acordamos de pedir y clamar cuando estamos necesitados. Pero mis padres, ellos eran pobres y no tenían. Peor aún, para hacer una operación muy grande, muy peligrosa.
que peligraba mi vida. Y si no, por lo menos me iba a quedar con una manito nomás. Que yo en la actualidad yo no tuviera mi mano, solamente una manito tuviera. No tuviera las dos como las tengo. Que mis manos son fiel testimonio, que aquí las tengo y con ellas puedo hacer todo. Ese es un milagro maravilloso. En otra ocasión, tanto así como hay tantos milagros, yo puedo contarle otro milagro que yo he recibido, que a través de la oración son tan grandes, tan maravillosos, que para aquellos que no crean, como testimonio les doy. Tengan fe, que la fe sana. Muchos dicen, la fe mueve montañas, la fe mueve las cosas que no se pueden mover, las cosas que no se pueden hacer. Con la fe podemos todo. Con la fe en Dios, con la fe en nuestros santos benditos. Con eso podemos todos. Mis amados hermanos, para mí ha sido un momento agradable de haber podido compartir con todos ustedes este fiel testimonio de vida y esperanza. Y también haber hablado de los caminos a los altares de nuestra Narcisita Martillo Morán, de los ascensos que ha tenido en su vida de venerada, beatificada, santificada, y esperemos que algún día será proclamada nuestra Virgen, la Violeta de Novol, guayaquileña. Demos gracias a Dios, queridos y amados hermanos. Gracias por todo, por haber estado conmigo, compartiendo las buenas nuevas de la gracia de Dios a través de los santos y a través de la oración. Que sigamos adelante con la fe. Amén, amén y amén. Vayan con Dios, mis amados hermanos, acrecentados en la fe.